Te tiene que salir a ti el mensaje. Sí, lo tengo, ya le puse. Ya. Entonces, como dijo el ogro, manos a la obra. Ya vamos a arrancar. Ya está. Hola, ¿qué tal? Déjame arrancar. Vamos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, acá contentísimo en este round 2, el profe Juan Antonio, junto con Ángelo ahí directamente desde Perú. Vayan a ver, obviamente, la parte número 1 que acabamos de conversar ahí en su canal, y ahora venimos a hablar de otros temas que hay, obviamente, hay que estar compartiendo opiniones. Hay veces que uno ve al otro que está escribiendo, que está publicando, y ahora la oportunidad de estar hablando. Se agradece también esta instancia que se puede estar logrando a través de una conversación que venimos hablando ya con Ángelo hace más de una semana, y es porque es bueno el debatir, el compartir puntos de vista que son distintos. No por eso nos convierte en enemigos, sino que hay veces que uno tiene mejores días que otros, y hay veces que acierta y hay veces que no, y ahora estamos como en un punto en el cual no sabemos quién va a acertar. El tiempo simplemente lo va a estar diciendo respecto al jailbreak que la gente está esperando hasta iOS 14.7. Ese es el round 1, y el round 2 partimos con Manticore, mi gente. Pero antes de aquello, Ángelo, ¿cómo estáis? ¿Cómo te sentís? ¿Todo bien? Bien, bien, profe, gracias por estar en su canal. Creo después de diciembre, si no me equivoco, del año pasado no estoy en su canal más o menos. Siempre viendo los sábados los domingos del podcast. Ajá. Pero bien, estar contento nuevamente, estar en su canal conversando. Ya habíamos estado en la primera parte en mi canal, ahí debatiendo. Gracias a Dios no me dio un infarto, no me dio un paro al corazón, a pesar que como yo no tengo el Apple Watch, ¿no? Pero es más, un momentito, un segundo. Ya lo voy a ir a buscar. Bueno, si ustedes no entienden lo del Apple Watch, es porque no han visto la parte número 1, porque se dijeron unas cosas que si alguien hubiese tenido puesto el Apple Watch, el corazón le habría avisado al reloj: hay un problema Ya, en ok, tu listo, corazón. ya, lo voy, Ya. listo, ya, hasta Ahora se por lo si voy el a poner infarto, para porque ver. el tema que viene a continuación sí puede ser que me vaya a dar un infarto, porque de verdad ese tema Vamos a ver ya si lo no lo detecta. soporto. No, nada, todavía Ya, ok. estoy Vamos a empezar. A ver, mira, voy a fresco. decir una cosa nomás. A ver, mira tu reloj, mira el reloj, mira la pantalla del reloj. Manticore. Listo. ¿Te pasó algo? Manticore. Nada, Manticore. Ah, ok. nada, Yo pensé que al tiro iba a nada, empezar a latir el corazón. nada. Bueno, chiquillos, de Manticore hemos estado hablando durante varios meses en realidad. Y claro, decíamos en la parte número 1, y lo decía muy bien Ángelo, que uno tiene derecho a ir cambiando de opinión conforme pasa el tiempo. Es de sabios rectificar. Y porque a veces que la información que uno tenía en abril era muy distinta a la información que luego tuvimos en junio, a la que luego tuvimos en agosto. Entonces, como va variando esta, y van pasando los meses y va aumentando la espera, bueno, lo más concreto que hay, aparte de las primeras capturas de pantalla que ellos nos entregaron, fue esta liberación que hicieron en código abierto en GitHub, que ahí se puede ver obviamente el código que confirma que efectivamente hay algo ahí que se está preparando. Pero aún así, está esta incertidumbre de, o sea, de tener que estar, seguir esperando y esperando, y ya empiezan de inmediato a salir los comentarios de que a lo mejor lo que ellos están haciendo es un jailbreak falso, que simplemente están aprovechándose del Patreon. Se les reclama bastante el tema de las donaciones, y como que buscan la forma de hacerse notar, mientras Uncover y Taurina están en silencio, como que, hey, nosotros, Safari, nosotros está 14.6, como que meten la mayor cantidad de ruido posible. Mientras, ahí, ¿cómo está el reloj? ¿Todo bien con el reloj? ¿No ha pasado nada todavía? Ya, ok, listo. Entonces, invitamos a Ángelo, porque obviamente tiene su opinión, como cualquiera lo puede tener, y me gusta, porque hay algo que yo hago, Ángelo, siempre cuando tengo invitado al podcast dominical, que a todos les digo que no tienen por qué opinar como yo. Y todas las opiniones obviamente son bienvenidas, porque de ahí uno se va nutriendo y aprendiendo de otras personas. Así que antes de dar más allá mis argumentos, te quisiera escuchar a ti, es tu desahogo, tienes tus minutos acá en el canal para dar tu punto de vista. ¿Qué te pasa con este equipo? ¿Por qué? ¿Por qué te veo como hater, Ángelo? Te veo como enojado contra ellos, te veo como exigiéndoles cosas que hoy día ni siquiera Uncover puede lograr. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa, Ángelo? Cuéntame. Y eso que ayer, creo que fue el día de ayer o ¿Ya? anteayer respondí una publicación a Manticore, y Round Pound me respondió. ¿Te Primera vez responde? que me respondió, sí, me respondió, Ya. o sea, algo así muy ligero, ¿no? Diciendo, pues la verdad, o sea, estás creando ilusión a la comunidad Manticore.
Ujú. Estás creando ilusión a la comunidad sobre un jailbreak que verdaderamente ya lo tenemos con mejores herramientas, tanto como Taurin como un cover. Creo que de eso no hay duda, ¿no? Llegas a la fiesta con los mismos regalos. Entonces, obviamente, como los cumpleañeros somos los usuarios, entonces, no, pues esto ya me regalaron, obviamente, ay, ya sí, qué bonito, y ya ahí te lo Ujú. dejo, ¿no? Y creo que para mí es se puede decir que es me estás dando, o sea, no me llena tu regalo. O sea, ahorita lo que estamos esperando es el de Safari, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Pero, profe, es más, Manticore viene desde cuándo? Estamos hablando desde abril, casi abril, Enero principios, creo yo fines que de veníamos marzo. con Manticore, antes de Por sí, Uncover, antes de Uncover, enero, febrero. veníamos con Es más, yo dije, o sea, fui tan, se podría decir, tan ingenuo, tan iluso de creer que la interfaz que tenía ese leoncito, el dibujo, todo, no, esa imagen para mí lo dice todo, esa imagen es muy fuerte. Entonces, esto va en serio. Ok, listo, ya. Tenía la esperanza, es más, y lo dije así en un podcast de los locos del Jailbreak. Primero va un cover, luego va Mántico y luego va Taurín. ¿Por qué? Porque se podría decir que el equipo que tenía se veía sólido, ¿no? O sea, se veía que venía con fuerza, pero pasaban los meses, nada, como que no, como tampoco no salía un cover, entonces como que tampoco no teníamos los ojos tan puestos, tan fijos en Manticore. Sí, teníamos las imágenes, ¿ok? Ya, eso te alivianaba un poco, pero una vez cuando ya salió un cover en 14.3, obviamente casi 2 meses la gente se olvidó de Manticore, o sea, se podría decir que se olvidaron de ellos, luego ellos volvieron a aparecer, sí, estamos trabajando, como que creo reescribiéndole su propia herramienta desde cero, creándolo ellos Ujú. mismos, que no era fácil. Y ya, bueno, ya, perfecto, listo. Bueno, ya, si vas a llegar a la fiesta, pues ven, ¿no? Ya, a la final, te estás demorando, digo yo. Ya está bien. Entonces, es más, yo seguí ilusionado porque decía, quiero probar esa herramienta, porque quizás mi idea era tanto así de decir, pucha, ojalá que sea mejor que Taurín, porque si Manticore viene mejor que Taurín, créeme que adiós Star, ¿no? Adiós Star, créemelo, así te lo digo. Pero definitivamente, y peor, salió Taurik y salió con una expectativa, o sea, no salieron con la expectativa baja, pero superó las expectativas del usuario Taurín. También dijeron, muchos lo probaron, dijeron, wow, Taurín, sí, hasta creo que, o a usted también lo sorprendió un poco decir, vaya, qué tal estabilidad la de esta herramienta, ¿no? Lógico que con el tiempo también, bueno, tuvo sus tropiezos, pero se ha mantenido, o sea, ha dado la talla, como se podría decir. Pero Manticore seguíamos ahí, que ya se venía el JavaScript 14.3, que no es fácil, que no tenemos las herramientas, que el equipo que tenemos o el equipo que está conformado por Manticore no es como el de un cover o como el de Taurín. Luego se le malogró, creo, su computadora que estaba como que armando una Hackintosh, se unió GeoSnow, quizás creo que quiso sorprender un poco con la integración de GeoSnow, lo cual ya a este momento ya pasó desapercibido porque no vemos nada todavía. Sí, hasta hace unos días había una captura de pantalla de que quizás podría haber, pero aún así nada. O sea, sí, es más, ya con esto creo que lo termino de sepultar. A ver. Crearon un Patreon que verdaderamente la gente que se escribió en ese Patreon perdió su dinero innecesariamente porque no hubo nada, no hubo pruebas de nada, hasta donde yo lo sé, ¿ok? Y no ha dado fe de nada, profe. O sea, dame al menos, ¿sabes qué? Sal con tu iPhone. Dale, ya no me interesa más allá de lo que pueda pasar con 14.6, no con el Jailbreak Safari, pero si vas a venir con 14.3, al menos desliza tu iPhone, saca la herramienta, dale jailbreak y ejecútalo. A ver qué sale, al menos muéstrame el icono de Cydia, Ujú. ¿ok? Allá. Por último, así ya creo que ser un poco sarcástico, muéstrame un kernel panic, al menos, pero ni eso, profe. Entonces, creo que ya, la verdad,
ya le perdí la fe total. Ahora, y si, vamos, llega iOS 15 y sale un jailbreak en iOS 15.3 o punto 2 y Manticore no ha lanzado un jailbreak en 14.3 al menos, que es lo que está rectificando, no. Obviamente ya la credibilidad se le va a ir por los suelos, verdaderamente nadie va a creer en nada. Me va a dar un poco de, se podría decir, de pena por Just No, porque se está uniendo a un grupo que verdaderamente él es el que más creo que va a sumar, el que más va a sumar al grupo que él pueda recibir algún tipo de conocimiento, de verdad. Él también creo que es el creador de Blizzard, ¿no? De esta herramienta de Jailbreak que también creo que fue como que solamente no fue liberado este Jailbreak, ¿no? Pero aún así, yo también tuve la esperanza en la integración de ellos, ¿no? Quizás pueda ayudar a hacer algo, al menos grabar un video de un iPhone haciendo el jailbreak con Mantic, al menos, ¿no? Como le digo, sarcásticamente hablando, muéstrame un kernel panic, pero ni así, ni Ay, así. Entonces, ahí está luego, mi punto de vista. mira, no sé por dónde partir, pero me dijiste Dígame. tantos puntos de vista y tan calmado, o sea, este hombre sabe. O sea, viniste con ya unos buenos argumentos, tengo que estarlo diciendo. Eh, yo sé que Manticore, yo no trabajo para Manticore, yo hablo a veces con Arponage por mensaje privado por Twitter, pero no, de ahí más allá no hay un patrocinio en los videos, uno simplemente comparte las noticias que está viendo. También yo soy, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que da la impresión de que es mucho ruido, pocas nueces, que uno espera obviamente más de ellos, pero yo, ¿cómo es la forma en la cual yo tengo, cómo percibo este equipo de Manticore? No lo veo como un proyecto al corto plazo, lo veo como a largo plazo, como un cheque a fecha. El otro día estábamos en un podcast con suscriptores y estaba Moki de México, Noé, saludos para ti, que decía, le estamos exigiendo algo a Manticore que hoy día ni siquiera ha conseguido Uncover o Taurino, un jailbreak hasta 14.6 o 14.7. Entonces, si no lo han conseguido los que tienen más experiencia, ¿qué se espera de ellos que son los más nuevos dentro de todo esto, que están aprendiendo? Yo sí creo que son un jailbreak que es real, pero de que le falta todavía por aprender, sin duda, ellos mismos lo han reconocido. Y bueno, antes de estar grabando estábamos hablando del tema de algunos creadores de jailbreak que a lo mejor que de repente se comportan o con orgullo o con ignorancia. Al menos en ellos se ve que son sinceros y están diciendo es cierto. O sea, nos faltan todavía lo necesario para ir avanzando. Encontraron a lo mejor en GeoSnow, no sé si tan la difusión, pero yo creo que la confirmación que necesitaban para poder transparentar de que vieran los archivos que él tenía y que la gente efectivamente se diese en cuenta que lo que ellos tienen es real y que no es una estafa. Yo creo que partiendo de esa base, yo creo que son reales. De hecho, el mismo Coolstar fue testigo del avance que ellos tenían y les dijo, ustedes quieren estar ocupando el Procursus para que sea el corazón de todo su jailbreak y que instalen Cilio y los demás gestores de paquetes, se lo pasamos. Ni siquiera le vamos a estar pidiendo algún permiso especial, simplemente me lo dicen y yo se lo entrego de inmediato, dijo Coolstar. Entonces, ahí detrás una confianza de otro desarrollador de jailbreak como lo es Coolstar. Entonces, yo creo que sí es real. Tienen algo. Por ejemplo, yo me he fijado en los videos de GeoSnow, ya que ahora es integrante de ese equipo, y tú ves los videos de Manticore, y bueno, si bien hay gente que mete bulla en Twitter, es válido que ellos piensen de esa manera, hay gente que mete ruido en Twitter o en Reddit, pero si tú ves sus videos, los que hablan de Manticore, uno puede ver los likes y los dislikes. Entonces también es una forma de estar midiendo. No diría que es la definitiva, pero yo siento que también los que están como muy en contra viene a ser igual como un porcentaje menor. O sea, y si es que vale la pena o no estar sacando un jailbreak hoy día, que llegas tarde al cumpleaños, ¿cierto? Y con el mismo regalo que ya me dieron, o sea, yo creo que si llega a salir, yo ahora estoy ocupando Taurin en mi teléfono, dudo, o sea, voy a tener que hacer el video, el tutorial, andar unos días con Manticore probándolo para dar la experiencia, pero creo que luego volvería a Taurin si es que la experiencia a lo mejor no es buena. Pero a lo mejor si le ha costado tanto trabajo crear un jailbreak, o sea, tener todavía la estabilidad y que fluya bien, o sea, si tenemos un jailbreak que tiene un montón de experiencia y que han cometido errores y que han mandado su teléfono en boot loop, quizás qué cuestión va a estar pasando con este equipo que es nuevo. Entonces uno empieza como a temer de inmediato qué va a estar pasando con esto. Pero yo creo que lo que ellos tienen sí es real. No sé cuándo lo van a estar liberando. Yo también siento que no tiene sentido estar sacando un jailbreak hasta 14.3, un sentido en el cual a lo mejor cautivar a la gente, hacer que se olviden de Uncover,
porque que se olviden de Alcover Hielo, o sea, es re difícil. Hoy día el logo de Cydia es un sinónimo de jailbreak y hoy día el logo de Uncover también es un sinónimo de jailbreak. Entonces, yo creo que no tiene sentido a lo mejor para venir a competir, pero sí al menos para que les sirva a ellos de crecimiento, de experiencia. Claro, a lo mejor tenerlos más fortificados, con mayor conocimiento en iOS 15, en iOS 16. Yo trato de verle a ellos como lo era Coolstar y Pwn2Own también, ¿por qué no? Allá en iOS 11 cuando vi un Electra que andaba, pero no tan bien en realidad, y luego un Uncover también en iOS 11 que era malísimo, y que recién en iOS 12 Quimera no le fue muy bien, y ahí Pwn to Own como que el Padawan superó al maestro Jedi, pero fueron con el tiempo que las cosas se fueron dando. Entonces, a mí me gustaría que ellos saquen su jailbreak, aunque sea un fracaso, por decirlo de una manera, que lo hagan, así como en su tiempo a lo mejor salió Rootless Jailbreak, y después había Rootless Jailbreak 2, e iba puliéndose cada vez más, Rootless Jailbreak 3 hasta el 4, entonces, y va creciendo con el tiempo, pero no me gustaría que se desanimasen y que pudiésemos tener un cuarto equipo, aparte de Checkra1, Taurin, Uncover y Manticore, porque al final de cuentas la idea es beneficiar a la gente, que pueda tener más opciones de jailbreak, aunque creo que Uncover va a seguir siendo la más popular, o sea, venir a destronarles a ellos creo que va a estar costando mucho. Así que yo creo que no mienten, sino que están diciendo la verdad, y el tema es que no creo que valga la pena hasta 14.3 para competir con Uncover o que la gente se olvide de Uncover, sino que les quede como experiencia nada más. Y a lo mejor podrían comportarse un poquito más como lo hacían a los inicios. Te das cuenta que mientras todos los falsos jailbreak tuiteaban, ellos era como que de vez en cuando un tweet. Estos son nuestros resultados, estos son nuestros resultados. Claro, se meten en el salseo. Twitter es retóxico en ese sentido, que la gente va. Bueno, la red social es conocida también por aquello. Twitter algunos le llaman el vertedero, donde está toda la basura, algunos lo tratan así. Pero bueno, ellos también sintieron la necesidad de estar informando a la gente que eran transparentes y lo único que espero es que se concrete. Y si no, bueno, seguiremos con Uncover, seguiremos con Taurin. Uno continúa y como lo hemos dicho en la parte uno, uno tiene derecho a cambiar de opinión y de repente decir, me equivoqué, pues no era lo que decían. Uno compartía las noticias que habían hasta el instante nada más. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con todo eso. Tampoco no hay que no confundirle el comentario que no, es que tampoco es una mentira, o sea, verdaderamente como dice usted, también la unión de Just Know también, o sea, es una credibilidad de que también, o sea, lo que ellos están trabajando es Uh -huh. cierto, ¿ok? Pero siento que le falta más fuerza y no está nada mal, profe, porque quizás ahorita yo puedo pecar, por ejemplo, de insensato y decir, sí, no estás creyendo en él, se están demorando, claro, pero quizás más adelante, cuando quizás en algún momento, no sabemos, nosotros quiero que también los que vean este podcast, y se lo digo por experiencia propia, no crean tampoco que un cover va a ser eterno. En algún momento vamos a desistir de ello, quizás pueda seguir el legado Manticore, ¿no? Uh -huh. Porque así como también tuvo un legado Taiji, tuvo un legado Pangu, luego siguió pues Lucas Todesco, luego vino el Coolstar con Electra, Así es. con Pon 21, luego se separaron, ¿no? Y luego Ponto Ni One y así. Y todo eso, cada iOS que hubo jailbreak fue un proceso distinto de las herramientas, ¿no? Gracias a Dios tenemos la suerte de que Coolstar y Ponto y Ponto One han tenido la perseverancia de seguir entre iOS 11, 12, y 13 y 14. O sea, debemos estar bien agradecidos también por eso, Uh -huh. ¿no? Porque no ha sido así. Entonces, quizás de la noche a la mañana, ya no en iOS 15 no podemos tener un jailbreak de un cover, no lo sabemos, y a lo mejor es el momento de Manticore, ¿no? Por ejemplo, quizás, supongamos un caso hipotético, si así decirlo, ¿no? No quiero extenderme mucho. Ponto Anyone dice, no, mi equipo ya no está conmigo, me quedé solo, y se puede unir a Manticore y trabajar con ellos. Y Bomba. imagínense, y bomba, puede suceder más adelante. No que eso no desmiente a lo que acabo de decir hace un momento, chicos. O sea, sí es muy creíble todo, pero siento que estás llegando a la fiesta con el mismo regalo. Pero esto quizás más adelante o para iOS 15, iOS 16, Manticore puede estar más sólido, más fortificado, con mejores integrantes y vamos a poder disfrutar quizás de su jailbreak ya Uh -huh. más maduro, recién está empezando, son sus primeros pininos, están trabajando en eso, pero ya está. Tampoco hay que descartarlo de todo, ¿no, profe?
Nada más, Ahora, eso yo quería agregar. lo que veo también complicado, o sea, si no se lo han podido con Cicuta Virosa, que ya está ahí, ténganlo. ¿Qué va a pasar con Safari? Que es el siguiente tema. O sea, si no se lo han podido con lo que ya está disponible, ¿qué va a pasar con lo que no se ve desde iOS 9, que es un jailbreak a través de Safari? Entonces, esta semana también tuvimos la noticia de parte del chinito de Pattern, que estuvo mostrando de que él había conseguido el jailbreak a través de Safari desde iOS 14.0, bueno, 14.1.2, solamente hasta punto 3. Pero él, bueno, aparte de conseguirlo y demostrar esa evidencia que queremos ver de parte de Manticore que tú mencionabas hace un rato, que ni un kernel paring nos dan, eso es para hacer un meme. Está buena la frase. Que ni siquiera eso nos han entregado. ¿Qué va a ocurrir entonces con lo del chinito? Porque él decía que, si bien él ya ha hecho liberaciones en el pasado, ya gracias a, de hecho, gracias a Mother Pwner y al chinito, es que tenemos a Uncover y también a Taurin. Porque cuando salió Cicuta Virosa solo como que quedó ahí dando bote nada más y lo tomó él, lo arregló y de ahí salieron las otras herramientas. Y resulta que él mencionó que era complicado este tema del jailbreak a través de Safari porque si no nos damos cuenta y presionamos en un enlace malicioso podrían estar robando y accediendo a toda nuestra información. Bueno, a lo que luego vino Teamstar, integrante del equipo de Taurin, y estuvo consultando cómo poder estarlo solucionando y le respondió Code Realist, que es otro developer, y al final de cuentas cada uno sacó un parche. Teamstar sacó un parche para que no tengan que estar robando tu información, al igual que Code Realist también estuvo liberando uno. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer, si ya tanto que se ha demorado Manticore y parece que si ya no lo han logrado con el Cicuta Virosa y con el pre-jailbreak que está disponible, a lo mejor con el Pound Mine tampoco lo van a estar haciendo, pero volviéndonos a alguien que sí ha hecho liberaciones, y yo creo que tiene más credibilidad hoy en día el chinito que el equipo de Manticore en cuanto a evidencia concreta de jailbreak, ¿crees que el chinito lo va a estar liberando? ¿Que Pattern va a hacer público esto, por lo menos para gozar un jailbreak? Yo sé que hasta 14.3 ya lo tienen, pero es distinto a través de Safari. Es otra cosa. O sea, recién hablábamos, te preguntaba con qué jailbreak está y tú me dijiste, ahí estoy con eSign, tengo problemas con AppDB. O sea, tener que olvidarme de todas las IPA y abrir un enlace, esto es una pregunta doble. Ya que me decías que recién no valía la pena, porque ya teníamos a Uncover y a Taurin, ¿crees que valga la pena uno desde Safari? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con todo el riesgo que él dijo de que se podía meter a tu dispositivo y robar la información, a pesar de que hay dos parches ya disponibles, ¿crees que lo vaya a liberar? ¿Vale la pena el de Safari hasta 14.3? ¿Y crees que lo va a liberar? Indirectamente me causa un poco de gracia porque si te diría que sí, estaría contradiciendo a lo que hablé en el primer podcast ¡Ay, diciendo que va a haber hombre! un jailbreak en 14 y créanme que el usuario ya muy pendiente a eso. Este, en primeros, sí vendría conveniente, no estaría nada mal. Ayudaría a muchos usuarios que no pueden contar de un computador y todos aquellos que pues no saben de dónde poder firmar un cover o Taurin, Ujú. ¿no? Entonces sería un punto a favor aparte de ello. Ahí sí podría decir que ya no llegaste con un buen regalo, pero llegaste con una torta muy rica a la fiesta. Ah, Así está puedo bueno el decirlo, ejemplo. ¿no? Entonces, ya está. ¿No? Sería muy bueno, profe, o sea, sería un plus adicional. Y es más, o sea, imagínate, seríamos que la única versión de iOS 14 donde puedes hacer un jailbreak me, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero no estaría nada mal. De verdad, yo creo que sí lo liberaría, porque no es como dice usted, no está en pro de jailbreak, no está en contra de jailbreak el chinito Pattern, y nos ha ayudado también con el jailbreak de 14.3, también, o sea, el parche que nos faltaba para complementar todo el exploit de Cicuta Virosa y todo eso, y pues que Ponto igual lo pudiera coger y tanto también como te Coolstar ayudó a la comunidad y creo que no, él no tampoco no está reacio a ayudarnos. O sea, Ujú. créeme que si no quisiera ayudarnos, no creo que no estaría en publicaciones de esa manera o Eso. de esa magnitud. Entonces, también hay que saber interpretar los tweets y la lectura o también a los desarrolladores, ¿no? Ujú. Creo que es una persona que va a apoyar al jailbreak y que conocimiento que tenga, pues lo va a compartir con la comunidad, profe. No me gustaría más sí que sea un jailbreak en Safari en 14.6, de verdad, pero también, como digo, diría la contra, ¿no? Pero lo que tendría que suceder es eso, para que quizás Ángel JB y Serap agarre y se haga pedir disculpas públicas con su sombrero de payaso, de verdad.
Bueno, a mí me encantaría verlo a través de Safari. Yo tuve Jailbreak tú sabes, de iOS 4 en adelante, pero nunca lo hice a través de Safari. Siempre Yo fue a través tampoco, del no, nunca. computador, hasta iOS 8, iOS 9, y desde iOS 9 empezaron a venir las IPAs con Pangu y luego con Yalu 10, y de ahí vinieron toda la era de Coolstar y después Pwn to Own. Entonces, nunca lo probé a través de Safari. Me encantaría, sería increíble, o sea, andar en la calle, se te apaga el teléfono, me da lo mismo, lo enciendo, datos móviles, pincho un enlace, pum, jailbreak, o sea, sería fenomenal tener que estarlo viendo de esa manera. Y bueno, es cierto que también Uncover y Taurin son herramientas de jailbreak que están basados en archivos que son .ipa, o sea, hay que estar construyendo, compilando todo con Xcode y estar extrayendo este producto que luego se comparte. Yo creo que ellos tampoco van a estar dejando pasar la oportunidad. O sea, si Uncover tiene la chance de estar haciendo su jailbreak a través de un enlace, yo creo que tan legendario es ese jailbreak que no va a dejar pasarlo Pwn2Own ni su equipo. Y lo mismo Coolstar, van a querer todos estar tomando esa bandera. Por eso también siento que, no sé, a veces veo a Pwnage y a C-Pwn de Manticore como que mueven mucho la bandera. ¡Hey, acá estoy, yo lo tengo! Es como que quiere, ya, pensemos mal, como que quiere llamar toda la atención con el jailbreak a través de Safari. Dije, pensemos mal. Pero sabemos que en cualquier momento, o sea, era como cuando no había jailbreak en iOS 14. ¿Te acuerdas que incluso Coolstar y su equipo hacía bromas con que estaban haciendo el jailbreak, colocaban el logo de jailbreak en el cielo, en el televisor, en el baño, en todos lados, así como que hay jailbreak en todos lados, todos los jailbreaks son falsos, y salió a Uncover y le tapó la boca a todos. Creo que Coolstar hasta puso unos días su cuenta privada porque se lo comieron en Twitter y en su Discord también. Entonces, yo creo que está pasando lo mismo. Está como que ARPONY, yo lo tengo a través de Safari hasta que punto 6, bla, bla, bla. Pero si lo llega a sacar a Uncover, es como que ¡puf! El tapabocas. Lo único que quiero es que ese tapabocas no los desanime. Porque Taurin, el equipo de Coolstar, se pudo haber desanimado, pero claro, vino un mes después de Uncover y sacó el jailbreak. Pero yo creo que el equipo de Manticore lo saque igual. Que lo saque igual, aunque salga malo. Obviamente le vamos a decir a la gente no lo ocupen, pero que sí les sirva a ellos de experiencia, que ganen esa experiencia y que luego cuando venga iOS 15 y iOS 16, las próximas generaciones, pueda hacer efectivamente un jailbreak o se levantará otro, como tú dijiste. Uncover no va a estar para siempre. Mm, Antes de Pangu y Taiji, en iOS 8 y 9 teníamos a Evasión, que era un equipo, pero ultra leyenda. Eso sí que eran Pot2G, Muscle Nerd, Posing Ninja, ¿cómo se llama este muchacho? Pimskex, que hoy día es integrante también de Check Rain. Entonces, era gente que estaba en esos años que hacía la Jailbreak Con, o sea, una conferencia de Jailbreak que estaban ellos mismos ahí con sí. Saurik y se disolvieron. Pensábamos que siempre iban a estar con nosotros, sí, simplemente se separaron. Entonces lo mismo puede pasar en cualquier momento y si no es uno, va a ser otro. Así que eso es mi Exacto, parecer. pero igual agregando algo también creo que es un punto así muy pequeño. Manticore creo que cometió el error de mostrar una captura de pantalla de un jailbreak a través de Safari 14.6. Creo que fue un error que Mm, no debió hacer o publicar, porque altera mucho también al usuario, ¿no? Entonces, y eso sí. hace que más adelante se vayan contra ti. Es un arma también de doble filo, ¿no? Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. Y el usuario también tiene que saber interpretar, no también pensar a lo loco, ¿no? Y decir, oye, no, pero ¿por qué? No, ¿cuándo lo vas a liberar y cuándo sale? Y no, eso es como que es echarle gasolina al fuego. Ujú. Verdaderamente. Entonces, y esa imagen la liberaron creo hace 2 meses, ¿no? Y hasta ahora nada. Entonces es por eso que también Manticore ha creado esas miradas muy negativas hacia ellos mismos. Mm. Entonces, por eso que yo también, no es que o sea, les tenga hate, ¿no? Pero ya, pues, o sea, tanto que has mostrado y sobre eso de Jailbreak de 14.6 a través de Safari, esa imagen que realmente después no hubo nada, entonces también es un poco burlarte de la comunidad. Sí, se te cree, o sea, ya está, o sea, lo entiendo, te creo ya con la integración de YouSnow, pero hay que ir un poco despacio. Eso se tiene que también a la comunidad, también tienes que manejarla con pinzas, porque créeme que si, o sea, sienten la mínima burla cuando te toque, cuando estés en la otra cara de la moneda, o cuando estés
¿no? En la inversa, te va a ir mal. Y eso, como usted lo acaba de mencionar, le pasó eso a Coolstar cuando Tuon liberó su Jailbreak en 3 días. O sea, Ujú, eso fue prueba de decir, o sea, o sea, como se podría decir, sin decir nada, yo soy el rey aquí, ¿no? ujú. O Yo sea, creo que ahí Manticore tendría que volver, como te mencionaba hace un rato, a la prudencia que tenía en enero. A lo mejor no es tiempo de estar mostrando estas capturas ahora, porque estamos con toda esta sequía que estuvimos hablando en el round uno. Así que con tanta expectativa, tanta ansiedad que tiene la gente, estar mostrando cosas ahora también genera esto de que como que se empiezan a desesperar, a impacientar, mira, no tenemos esto, no tenemos Jailbreak y a ti más encima se te ocurre estar sacando capturas de Jailbreak a través de Safari y no tenéis nada. Entonces como que todo el ambiente empieza a venir esa nube negra, ¿no? Nube negra que creo yo exacto. que viene todos los años, pero es lo que tenemos por ahora. Así que es toda una incertidumbre que estamos a la espera de saber qué es lo que ocurre. Te agradezco, Ángelo, por haber aceptado la invitación. Venimos conversando hace varios días ya. Qué bueno que finalmente se haya concretado. Las redes sociales de Ángelo están ahí en la descripción. Su canal de YouTube lo han estado viendo durante toda esta transmisión acá en la pantalla. Así que obviamente les recomiendo que vayan a ver su contenido porque cuando hablamos de, yo siempre repito la misma frase, que uno es un viaje al futuro. Tener el jailbreak desbloqueando funciones que Apple te prohíbe en su canal. Van a ver efectivamente mucho más contenido sobre esto que se profundiza más que uno que así como que oh, la boca abierta. Así que, Ángelo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nada, profe, un gusto siempre estar en su canal. Hoy día esta sí ha estado muy interesante, ha estado muy buena. Gracias por la invitación, profe. Sabe que un gusto siempre estar en su canal. Igual es bienvenido siempre en el mío y como dice el profe, aquí es opinión, es debatirlo, es conversarlo. Ya Ajá. ven que entre el profe y yo no hay ninguna enemistad, ninguna guerra, ni nada por el estilo, ¿no? Twitter es una red social donde todos podemos pensar y hablar Uh-huh. libremente, pero eso no quiere decir que el hecho de que yo diga algo no quiere decir que siempre va a ser la verdad, va a ser esa la verdad absoluta, ¿no? Entonces también tengo derecho a equivocarme. Y de aquí, como vuelvo y lo dije hace en mi canal, tengo derecho a cambiar de opinión, a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y Uh-huh. ese punto llegué, creo, en este punto, o en este mes, o en el mes anterior, quizás, o en este tiempo llegué a pensar de que no, que quizás pueda estar equivocado. Más adelante no lo sabemos. Creo que de acá en febrero ya vemos a ver quién tuvo la razón. Te digo Y ahí noviembre. conversaremos otra vez. Ah, listo. Ya, Y pero vayan a nada, ver el profe, round uno, no se lo vayan a perder, por favor, que estuvo muy bueno. vayan a verlo a mi canal. Y nada, y Ajá. también este podcast estuvo genial, chicos. No se lo pierdan. Por favor, dejen su like y cualquier cosa en la cajita de comentarios, ¿no? Un Uh-huh. gusto haber estado aquí, profe, en su canal otra vez. Genial. Ya pues, tú sabes que siempre eres bienvenido. Sería todo por esta ocasión. Se despide Don Ángelo desde la ciudad, iba a decir México, lo que bueno anduviste por allá. Meta Sí, mexicano sí, quedó tu corazón, yo sé. Desde Perú y el sí, profe de Juan todas maneras. Antonio, desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.